que Dios en su misericordia nos ha concedido este día, este tiempo y la oportunidad de volvernos a reencontrar. Y agradecemos, por cierto, a mi hermano Oswaldo que nos ha concedido este día, este tiempo y la oportunidad de... Decía que el hermano Oswaldo hoy nos ilustrará, hoy día nos presentará esta lección que está basada para estar leyendo en el libro de Job. Así que va a ser una interesante lección que indudablemente compartiremos esta tarde y nos dejará un montón de enseñanza. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios por mi hermano que hoy nos presenta la lección, por nuestros enfermos. Tenemos varios enfermitos. Ayer teníamos una lista larga y me gustaría que pudiéramos estar insistiendo sobre aquello. El hermano Lucas, que fue operado, ahí está todavía el hermano en recuperación. Está agradecido los hermanos acá en la plataforma y de ustedes en cada uno por sus oraciones que han elevado a nuestro Dios. Y también estuvimos orando por Arnulfo, estuvimos orando por Aitana, estuvimos orando por el hijo de la hermana Francia, estuvimos orando por la hermana Sua García y estuvimos orando por Steven. Una larga lista que tenemos y gracias a Dios que ponemos su confianza en Él para que pueda tomar control de nuestras cosas. Hermana Doris. Sí, de parte de la hermanita Francia manda muchos agradecimientos porque su hijo está recuperando. Amén, mi hermana. Muchas gracias, dice, por las oraciones. Ella está viendo desde Santo Domingo. Gracias, mi hermana Doris, que Dios la bendiga y también junto a su familia. Ahí está agradecimiento a los hermanos que elevan estas oraciones cada noche para interceder por la salud, que Dios pueda conceder mejorías. Muy bien, vamos a orar nuevamente y voy a pedir a mi hermano Mario Orellano, que lo veo por ahí. Hermano Mario, si por favor puedes abrir tu micrófono y nos puedas guiar en una oración para dar gracias a Dios por el día que nos concede una vez más, la oportunidad de estar juntos para compartir la lección. Por ahí veo a mi hermano Ralph Mitchell también que está haciendo ingreso a la plataforma. Por ahí vienen otros hermanos. Y no sé si estás con la lista, hermano Mario. Hay una lista más o menos. Me faltó, puse Lucas, creo que es Lucas Troya, sí, ¿no? Es que Lucas Trola, sí. Trola. Arnulfo, el hijo de la hermana Francia. Muy Steven, bien. Y me faltó Aitana, la nieta del hermano Aitana. Oswaldo. Sí, mi hermano. Más? No, por ahí tenemos la lista. Ok. Gracias a Dios, nuestro país está ya en la mayoría de los sitios donde estaba lloviendo ininterrumpidamente, ya ha parado la lluvia. Hay un montón de desastres que se están ahora cuantificando. Estuvimos mucha agua durante muy poco tiempo y eso rebalsó ríos y irrumpió por poblaciones y ha dejado mucho desastre, mucha gente damnificada. Gracias a Dios no hemos sabido de hermanos que hayan tenido complicaciones. Hemos estado en contacto con ellos y gracias a Dios no han habido desgracia en el hogar ni en la vida de los hermanos. Muy bien, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Damos la bienvenida a los hermanos que están ingresando ahora a la plataforma y que han ingresado, y nuestro hermano Mario nos va a guiar en esta primera oración. Oremos, mis hermanos. Muy bien, queridos hermanos, vamos a dirigirnos a nuestro Dios, amado Padre, Dios poderoso, eterno, lleno de misericordia y bondad, que su justicia la ejecuta sobre toda persona, que no tiene por inocente al culpable, ni tampoco tiene por culpable al inocente, que nos has bendecido adoptándonos como tu hijo, como tus hijos, por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este momento, Padre, que tenemos esta enseñanza por el hermano Oswaldo Moreno, te rogamos pues que les dé la sabiduría a él para que nos transmita fielmente lo que él ha preparado, y nosotros tengamos un corazón dispuesto a recibir la enseñanza y que de esta manera hoy podamos edificarnos y seguir creciendo en el conocimiento de nuestra
salvación, pues. Amado Padre, queremos pedirte que bendigas a cada uno de los que estamos hoy en esta plataforma de Zoom y también de Facebook, que bendigas nuestras vidas, nuestras familias, que nos ayudes en las dificultades que cada uno de nosotros podamos estar viviendo. Queremos pedirte por aquellos que están sufriendo, que son muchos, Padre. Amén, solamente tenemos una pequeña lista, pero sabemos que son muchos los que piden oración y los que están clamando a ti por una ayuda, por una solución, Padre. Por eso, Señor, rogamos que los bendigas a todos, les permita poder resolver sus problemas, sobre todo que sigan firmes en el camino de la salvación, que las dificultades, los sufrimientos no los aparten de ti, Padre. Te rogamos en este momento por Lucas Trola, por Agnufo, por el hijo de la hermana Francia, por Steven, por Aitana, Padre, nieta del hermano Osvaldo. Te rogamos por ellos, Señor, que ayudes a que puedan mejorar, puedan recuperarse, puedan tener mejor salud y que de esa manera también puedan crecer y seguir firmes en el camino del Señor, y como los niños pues también puedan ser educados y tengan una buena y larga vida en este mundo. Amado Padre, queremos dejar esto en tus manos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano, muchas gracias. Ya estamos viendo entonces la presentación que está realizando mi hermano Osvaldo y vamos entonces a dejar el tiempo que resta para su exposición. Hermano Osvaldo, gracias por aceptar la invitación y que Dios me lo bendiga. Puedes comenzar cuando guste. ¿Me escucha, hermano Osvaldo? El micrófono. Muy bien, vamos a darle gracias primeramente a Dios por su amor, por su gracia, misericordia para con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme en esta ocasión para compartir algo de la palabra de Dios. Sabemos que no es algo nuevo, es algo que está registrado en las páginas ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento. Y sí quiero desearles y pedirles que abramos las Escrituras y meditemos un poco con referencia a este punto de suma importancia para cada uno de nosotros. Ciertamente la lección está basada en el libro de Job, y la enseñanza, pues ahí la tenemos. La historia de Job, en Job capítulo 1, versículo del 1 al 20. Y el tema, pues, lo he titulado Aprendiendo a sufrir bien. Hermanos, hermanas, sabemos que la Biblia nos enseña que a través de muchas tribulaciones es necesario que cada uno de nosotros entremos en el reino de Dios. Esta fue una exhortación en el Nuevo Testamento, en Hechos el capítulo 14, el verso 22, donde se nos habla que se confirmaban los ánimos de los discípulos. Se les exhortaba a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, la Biblia nos habla de tribulaciones. La Biblia nos habla de tremendas presiones que abruman el espíritu nuestro. Pero quiero decirle, mis amados hermanos, que nuestras tribulaciones presentes en nuestros días, como las tribulaciones que pasaron los hermanos del primer siglo, no son comparadas a las nuestras. Ni siquiera las
tremendas aflicciones que padeció este personaje revelado en el Antiguo Testamento, conocido como Job. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes este tema para que usted y yo podamos aprender a sufrir bien en medio de estas tribulaciones, de estas presiones que en algún dado momento nos están abrumando nuestro espíritu y a veces nos hacen desfallecer, a veces nos hacen flaquear en cuanto a nuestra fe, a veces nos hacen dudar acerca de que si realmente Dios está con nosotros o no está Dios con nosotros. A veces sentimos que Dios, ¿verdad?, se ha alejado de nosotros al vernos nosotros con tantos problemas, con tantas dificultades, que como les hago mención, no son ni siquiera comparadas con las que el libro de Job nos presenta acá en estos versículos que vamos a analizar en nuestra lectura del libro de Job. Ciertamente encontramos, note usted, encontramos información acerca de la historia de Job, de ese personaje principal de este libro. Todo lo que se nos revela acerca de él. Pero nosotros debemos de tener en cuenta y debemos preguntarnos si nosotros estamos experimentando la vida como lo hizo Job, día a día, sin esperar respuesta para nuestras preguntas. A veces nosotros debemos preguntarnos, ¿confiamos en Dios como lo hizo Job a pesar de lo que le estaba pasando? ¿O cederemos ante la tentación de decir que a Dios no le importó todo lo que Job estaba pasando? En algún momento de nuestra existencia ha pasado por nuestra mente, mi amado hermana y hermana, de que usted está sufriendo una prueba, una circunstancia que le está abrumando el corazón, el alma, y usted dirá, pues no importa realmente lo que yo sufro. Y pues lo que voy a hacer es simplemente abandonar mi fe. Mejor me voy a ir al mundo, porque ser cristiano no es fácil. Ser cristiano trae muchos problemas en mi vida. Y déjeme decirle que a veces he escuchado hermanos en Cristo que dicen, apenas me convertí a Cristo, vinieron mis problemas, vinieron mis dificultades, vinieron mis problemas económicos, vinieron mis problemas de salud. Y bueno, ciertamente son expresiones que escuchamos. Pero en esta ocasión vamos viendo que la Biblia nos habla de la verdadera vida de este personaje Job. Y dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno de su día,
y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que cuando había pasado el turno de los días del convite, Jod envía y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Jod, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino Satanás y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jod, a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jod a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Jod y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acontecieron que los zebedeos los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego del cielo cayó y quemó las ovejas, los pastores, los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro, dijo, tus hijos, tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes, murieron, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Jod se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Jod, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora vamos viendo, hermanos, vamos viendo este capítulo de Jod hasta el versículo que hemos leído. Y vamos viendo primeramente que Jod era de la tierra de Uz, era de la tierra de Uz. Esa era la ubicación donde estaba Jod. Pero es importante que sepamos que es incierta la información donde se encontraba realmente esta tierra de Uz. Solo sabemos que Uz tenía abundantes pastizales, cosechas. Por el versículo 3 que dice que su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Sabemos que estaba aproximadamente
en un desierto por el versículo 19 que nos relata: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes. Son más grandes que todos los orientales. Y luego vemos que también estaba aproximada a ese desierto. Además de esto, se habla lo suficiente acerca de estos sabeos, caldeos, para decir que ellos fueron los que atacaron, ¿verdad? Y también se menciona también en Jeremías capítulo 25, versículos 19 al 20. Pero buscando y viendo la Biblia y historias, ciertamente la mayoría de los eruditos consideran que estaba ubicada al oriente del río Jordán, cerca de Canaán, cerca de Israel, donde vivían los judíos, quienes Dios se les había revelado con cierta anterioridad. Y entonces vemos que ahí está este varón, Job. La Biblia nos habla de la verdadera vida de Job. Dice que era perfecto, pero sí era un hombre intachable, digno de imitar. Job era perfecto no en el sentido de ser sin pecado, sino en el sentido de estar dedicado a Dios y en su rectitud, de vivir una vida intachable y digna ante los ojos de Dios. Era transparente Job ante Dios. Era recto. Según su conocimiento, según su capacidad, él andaba en la luz y fue honrado por Dios. Todos los caracteres son presentativos aquí en este libro de Job. Job, el siervo de Dios. Satanás, el adversario. Los tres amigos, la sabiduría del mundo, Eliud, la sabiduría de Dios, y Dios, el juez de todo. Pero sí se puede decir que Job no es un personaje ficticio. Es una persona real, mencionado por Ezequiel junto a Noé en Daniel el capítulo 14. Y si en medio de ella estuviesen estos hombres, Noé, Daniel, Job, por su justicia, ellos librarán solo sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Pero en el Nuevo Testamento encontramos también a Job. Y dice Job el capítulo 5, en el versículo 5, en Santiago 5:5. Fíjese, Santiago 5, el verso 11. Y aquí tenemos: por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el final, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que en el Nuevo Testamento también se menciona como ejemplo de hombre de pruebas a Job. Aquí se dice que él es bienaventurado, él es dichoso, porque él sufre con paciencia, sufre con perseverancia, sufre con lealtad, sufre con fidelidad a Dios. Tanto que él, cuando lo perdió todo,
leímos que él expresó y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, él no dijo que Dios era el causante de todos sus problemas y de todas sus dificultades que estaba enfrentando. La fe de Job, hermanos, es una fe que deberíamos de imitar cada uno de nosotros, los cristianos, porque Job era conocido por todo el mundo, por sus riquezas, pero también por ser un hombre devoto, de ser un hombre íntegro. Además, tenía 10 hijos que vivían en armonía. De Job y Abraham aprendemos que la piedad y las riquezas son excluyentes entre sí. Porque si usted lee Proverbios 30, el verso 8, nos dice, pero puede ser un gran obstáculo en la parte espiritual el tener, fíjese bien, muchas riquezas. Y ahí en el libro de Proverbios nos enseña el proverbista algo que él estaba pidiéndole a Dios. Y le dice ahí en Proverbios, el verso 30, esta realidad, esta verdad. Y dice la escritura en el verso 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y digas quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, es ahí algo que nosotros debemos de entender, que puede ser un gran obstáculo en la parte espiritual, el tener abundancia, si no sabemos confiar primeramente en Dios. Porque ciertamente ser rico no es malo, no es pecado, pero sí es pecado confiar en la riqueza. Y por eso aquí es bueno que siempre le digamos a Dios, no me des pobreza ni me des riqueza. Dios, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O quién es pobre y hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pero vemos que Job era un hombre rico. Y sabemos que muchos personajes en la Biblia se hablan que fueron ricos. Pero unos pusieron su esperanza y su confianza en la riqueza, pero no fue así Job. Del resto del libro de Job aprendemos que Job era una persona muy respetada. Muy respetada. Y eso lo podemos ver en Job 29, versos 7 al 11. Job 29, 12 al 17. Y Job 29, 21 al 24. Usted podrá ver ahí cómo Job fue un hombre, una persona muy respetada. Y vamos viendo entonces Job, capítulo 1, versículo del 1 al 7.
Y vemos que sí, Job era perfecto. Era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No hay otro como él en la tierra. Como hombre, era todo lo que un hombre en aquellos tiempos pudiera desear, en santidad de carácter. Y el hecho de que no hubiera otro como él en la tierra, no es su propio testimonio que lo está diciendo. No es su propia declaración que lo está diciendo. Lo está diciendo Dios. Aquel que le conoce. Jehová. Aquel que conoce al hombre. La Biblia dice, conoce a los que en él confía, en Nahum 1:7. Jehová es bueno. Es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Bueno, Job estaba pasando problemas y dificultades en su vida. Y Jehová en su angustia lo conoce. Y sabe que aún en su angustia, él está confiando en Dios. Job en su angustia anda rectamente. En lo moral anda rectamente. Delante de Dios anda rectamente. Y de los hombres anda rectamente también. Entonces su carácter era un carácter, hermanos, con mucha fidelidad, con mucha convicción, con mucha firmeza y confianza en Dios. Job era rico. Tenía una hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, etcétera, etcétera. Pero dice el texto, y era aquel varón el más grande entre todos los orientales. Probablemente para estos orientales, Job era muy grande por todo lo que él tenía en su hacienda. Pero me llama la atención que para Dios es muy grande Job por su carácter, porque era un hombre perfecto, completo. Era un hombre temeroso de Dios, recto de Dios y apartado del mal, que confiaba en él a pesar de su angustia, que lo conoce a él, que verdaderamente confía en él y que anda rectamente en lo moral, anda rectamente delante de Dios, anda rectamente delante de los hombres en cuanto a su carácter. Si nadie niega que era conocido por lo que él tenía. Pero lo importante era que Dios conociera realmente quién era él. Y vemos nosotros que este Job, hombre perfecto, recto, temerá a Dios y aborrecerá el mal, aunque debe de sacrificar todas sus posesiones terrenales hasta este fin. El hombre recto pone su corazón en las cosas espirituales. No pone su corazón en las cosas materiales. Imagínese usted que Job hubiese comenzado a poner su corazón en las cosas materiales, efímeras, temporales, pasajeras de esta vida. Cuando comenzaba y venía uno y le decía lo que iba pasando y luego venía el otro y le decía lo que iba pasando y lo que iba aconteciendo. Hermano, no sé si yo o usted pudiéramos soportar todo lo que le pasó a Job. No lo sé. Dios lo sabe. Dios lo conoce. Pero sí, lo que sé es de que fue un hombre recto,
y puso su corazón en las cosas espirituales, no en las cosas materiales, terrenales de esta vida. No puso su corazón en las cosas temporales. El término recto o derecho significa que su conducta se ajustaba a los caminos de Dios. Recto en el sentido de no desviarse de la ley de Dios y apartado del mal. Jod, hermano, hermana, era legible en el bien y era legible en que se apartaba del mal. Ciertamente Jod tenía un libre albedrío como usted y yo lo tenemos, pero él sabía usar su libre albedrío. A veces nosotros como cristianos estamos padeciendo problemas y dificultades, no como la de los hermanos del primer siglo, no como las dificultades que está enfrentando Jod. Y a veces ese libre albedrío que tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, lo utilizamos. Y a veces oímos expresiones cuando hermanos están padeciendo problemas y dificultades en su vida, en el matrimonio, con los hijos, con la familia, con alguna enfermedad, con algún problema económico, etcétera, etcétera. Mejor me voy de la iglesia. Mejor me voy un momento al mundo. Y cuando pueda, volveré. Quiero resolver primero esto o aquello. Pues no es lo que vemos en Jod. Jod, aunque tenía libre albedrío, él supo usar su libre albedrío. Y mucha gente sí está mal informada en cuanto a esto, porque muchas veces pensamos que podemos resolver nuestros problemas y nuestras dificultades solos, sin la ayuda de Dios. Y por eso la Biblia nos habla que nuestro amor debe ser sin fingimiento, debemos de aborrecer lo malo, hermanos, y debemos de seguir lo bueno. Jod, hermanos, guardó su corazón. La Biblia nos enseña que guardemos el corazón sobre toda cosa. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él demana la vida. Jod, hermanos, es un sabio que aborreció el mal. Según Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 3:18, el temor de Jehová es aborrecer al mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Imagínese usted por algún momento si Jod hubiese sido soberbio, si Jod hubiese sido arrogante, pero no lo fue, hermanos. Ni tampoco nosotros debemos de ser soberbios, altaneros, arrogantes en medio de los problemas y las dificultades del presente siglo en el cual nosotros vivimos. Y debemos de apartarnos, mis amados hermanos, del mal camino y aún de la boca perversa, porque el Señor la aborrece. Y no deberíamos tampoco retribuir cosa alguna a Dios cuando tengamos problemas y dificultades en nuestra vida que estemos enfrentando. Porque ciertamente Jehová dio, Jehová quitó, y el nombre de Jehová debe ser bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Y no importa, mis amados hermanos, cuál fuera nuestra situación que estamos viviendo. Pero debemos de aprender de este hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Jod era sabio. Jod era entendido de cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta. Jod se levanta de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos sus hijos. Es lo que nos dice en la escritura que hacía Jod. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros también deberíamos de hacer lo mismo. Jod se levanta de mañana, ofrece holocausto conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Jod, quizás habrán pecado mis hijos y habrán maldecido a Dios en sus corazones. Y de esa manera hacía cada vez. Bueno, debemos de orar por nuestros hijos. Debemos pedirle a Dios que si no son cristianos, se arrepientan y le den la espalda a Dios y vuelvan al camino de Él. Que Dios les dé vida para que se arrepientan, para que vuelvan a Él. Debemos ser buenos padres aún en esto, en pedir a Dios por ellos. Jod mostró una gran preocupación por el bienestar espiritual de sus hijos. Fue un hombre temeroso de que sus hijos hubieran pecado, ya sea por ignorancia o voluntariamente. Pero dice el texto que ofrecía sacrificios por ellos. Los padres de familia de la actualidad pueden mostrar el mismo interés al orar por sus hijos durante los días de Jod. Jod era el padre de la familia, era el líder religioso que se interesaba por el bien espiritual de los suyos. Esto debe también pasar en nosotros y debemos nosotros animar a nuestros hijos y a nuestros seres queridos que aún no son cristianos para que ellos vuelvan al camino y le den la espalda al pecado. Jod, hermanos, es líder espiritual de su familia. Se preocupa por ella. Los llama y los purifica. Esto significa sacrificar algún tiempo cada día para implorar que Dios los perdone, los ayude a madurar, los proteja, los auxilie para llevar una vida agradable delante de Él. Este es el ejemplo del hombre recto, de este varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que a pesar de que estaba padeciendo sufrimientos y a pesar de que sus hijos, según la escritura, dice que ellos estaban siempre en fiestas, comían, bebían y estaban ahí ellos en todo esto. Dice que aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, dice Jod enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Jod, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y es algo, hermanos, que tenemos como ejemplo a seguir. Durante los días de Jod, el padre de familia era el líder religioso
debido a que no había sacerdotes que lo instruyeran en las leyes de Dios. Job actuaba como el sacerdote y ofrecía sacrificio a Dios para pedir perdón por los pecados que él y su familia habían cometido. No es suficiente para un varón perfecto que su familia sea sana, que sea feliz y próspera en este mundo, pero sí que sea una familia entregada y devota a Dios. Este varón perfecto anhela intensamente el bienestar espiritual de los suyos y no ahorra sacrificio alguno para que llegue cada uno de ellos a vivir, a caminar en el temor de Dios y en el favor de Dios. Y yo creo que ninguno de nosotros deberíamos de ahorrar sacrificio alguno, hermanos, no solamente para que nuestros hijos lleguen a vivir y caminar en el temor de Dios y el favor de Dios, sino que también aún nuestros seres queridos que aún no son cristianos, debemos unir esfuerzos para el bienestar espiritual de ellos. Debemos de hacer sacrificio alguno para que llegue cada uno de ellos a vivir, a caminar en el temor de Dios y en el favor de Dios. El pecado contra Dios es aquello que su alma recta ha aprendido a aborrecer. Y vemos que Job estaba protegido. ¿No les has rodeado, dijo Satanás, de una valla de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Su persona, su familia, sus propiedades estaban valladas por el cuidado especial de Dios. A su alrededor se levantaban 3 círculos defensivos. Estaba bien protegido. Y lo suyo era como la vid del Señor. En Isaías capítulo 5, versículo 1 y 2, encontramos ahí: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado de pedregado y plantado de vides, escogida. Había edificado en medio de ellos una torre y hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Aquí está este ejemplo. Esta viña era una ladera fértil que estaba cercada de pedregado y plantado de vides. Así estaba Job con su familia. Y Satanás le dijo: ¿no le has rodeado una valla de protección a él y a la casa y a todo lo que tiene? Bueno, Satanás parece haber conocido más acerca de la inexpugnable posición en que estaba Job. Su temor de Dios no lo había puesto más a seguro de lo que él pensaba. El Dios de ayer es el mismo de hoy. No podemos ver el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, pero el diablo sí. Las vallas hechas por el Señor son demasiado fuertes e incluso para la astucia de Satanás. Y vemos, hermanos y hermanas, que este Satanás no tiene reparo, porque el testimonio de Satanás con respecto a la seguridad de los hijos de Dios es un enorme valor. Sin el permiso de Dios, su gran poder que tiene Satanás, es totalmente impotente contra el hombre.
que se refugia en los baluartes de Dios. Recuerde, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por tanto, no temeremos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Job, siendo un varón perfecto y recto, era objeto a consideración por parte del Señor y por parte de Satanás, porque no solamente Dios le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay justo como él alguno? Y luego Satanás le dice: ¿crees tú que Job teme en balde a Dios? Era hombre marcado para el favor de Dios y aún para la envidia de Satanás. No de gusto le está diciendo Satanás: tú lo tienes cercado, tú lo tienes ahí guardado, tú le has dado riquezas, le has dado hijos, le has dado riquezas, dinero, le has dado fama, todo, no de gusto. Entonces, tanto Dios como Satanás está bien informado de este personaje bíblico. Y tanto Dios como el diablo señalaba al hombre perfecto, porque Salmo 37:37 dice: considerad al íntegro y mirad al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Ahora, ¿usted cree que el diablo no sabía que Job era un hombre, un varón recto y perfecto delante de Dios, un hombre íntegro? Por supuesto que lo sabía. Y lo sabía Dios también. Por eso le dijo Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahora veamos Job del 1 al 8 al 12. Y ahí nos relata la conversación entre Dios y Satanás, que desata una serie de miserias en la vida de Job. Dios sabe que Satanás es terrible, hermanos. Él conoce mejor que nadie a Satanás. Sin embargo, Dios le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? De este punto comenzamos a ver 7 lecciones sobre el sufrimiento. Nuestra vida siempre está en las manos de Dios. Debemos de aprender a sufrir bien. Y lo primero que debemos de hacer es tener en mente que nuestras vidas siempre están en las manos de Dios, en nuestros sufrimientos. Nuestro gozo es un regalo de Dios y nuestro sufrimiento es una dádiva de Dios, aun cuando usted y yo no podemos entenderlos. En nuestro sufrimiento no hacemos nada mirando a Satanás, hermanos. En nuestro sufrimiento no hacemos nada mirando a Dios. Desde el punto de vista de reclamarle y decirle: ¿por qué Dios? Sí debemos de ver a Dios como nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Pero tampoco debemos poner nuestras miradas ante el problema. Ni él ni nadie puede hablar hasta que Dios no dirija la palabra. Satanás le dice a Dios que Job era fiel a Dios, pero era porque él siempre lo bendecía materialmente. Satanás estaba diciendo que lo que Dios da es más importante lo que Dios es, y que él no es tan glorioso como dice ser. Mire qué atrevido es el diablo, hermanos. Él es lo que le está diciendo a Dios. ¿Sabe qué, Dios? Lo que tú le das a Job es más importante que ti. Y que él, en realidad, tú, Dios, no eres tan glorioso como dice ser, porque si realmente fuera glorioso, pues, mira Job. Y miremos ahora del 13 al 19. Otro punto que debemos aprender es que la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. Nos demuestra que el único lugar donde podemos entrar verdaderamente cómodos y contentos en medio de la voluntad de Dios es aún
en el sufrimiento, hermanos. Decía nuestro hermano, no sé si verdaderamente debo de gozarme en el sufrimiento, pero ya lo hemos leído repetidas veces, una y otra vez. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. En Santiago 1, el verso 2. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios lo repite una y otra vez. Y Pedro, en el 1:6 de la primera de Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, una sola tarde, Job pasó de ser el hombre más dichoso del mundo a ser el hombre más desdichado, de tenerlo todo y perderlo todo sin nadie a quien culpar. Satanás insinuó que si Dios quitaba la protección que había alrededor de él, su casa y todo lo que poseía, y además extendía su mano, tocaba todo lo que tenía, entonces Job blasfemaría contra el Señor en su misma presencia. Pero Satanás aseguró que Job dejaría de adorar si no obtenía nada de la de Dios y de sus bendiciones. En otras palabras, insinuó que Job adoraba a Dios por motivos egoístas. Esa acusación también fue un ataque contra la integridad divina de Dios. Porque insidiosamente el enemigo sugirió que la única forma en que el Señor puede hacer que la gente le adore es dándole riquezas, quitándole los problemas, quitándole las dificultades, quitándole las afrentas, quitándole todo lo que tienen. Es la única manera. Y por eso acordémonos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y en Job 1:13 al 19 no siempre podemos explicar el sufrimiento, hermanos. Job era un hombre justo, no podía pensar en algo que haya causado tanto sufrimiento. Eso debería provocar en nosotros humildad, gracia para con los que sufren. Al final no necesitamos conocer por qué sufrimos. Si nosotros conocemos a aquel que nos sostiene en medio del sufrimiento, entendamos Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón, mi porción es mi Dios para siempre. Y Salmo 121, verso 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El sufrimiento saca lo peor de nosotros, pero el sufrimiento también saca lo mejor de nosotros. La paciencia, sabiendo que la prueba produce, la prueba de vuestra fe produce paciencia. No oriente hacia el cielo. No muestre que es lo verdaderamente importante. No lleve usted a amar a otros y que amar más a Dios. El sufrimiento saca lo que realmente somos por dentro. Job ya sufrió suficiente,
Pero esto no es el final. Y nosotros contamos con la ayuda de Dios. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo. En él confío, mi corazón fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico alabaré a Jehová. En el capítulo 2 vemos que Dios hiere a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Difícil imaginarse, pero los planes de Dios no son los nuestros, hermanos. Dios no había terminado ni con Job, ni Satanás, ni tampoco ha terminado con nosotros. Él quiere que no hubiera ni un rastro de duda cuán glorioso es y de cuán enamorado y sometido estaba Job a la majestad de Dios. Y vemos nosotros en el verso 20 y 22 que nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. Debemos saber reaccionar en el dolor, en el sufrimiento. En los versículos 20 y 22 vemos cómo reaccionaría un hombre intachable como Job. En medio del sufrimiento, adoró. Imaginémonos la sonrisa en el rostro de Job cuando Satanás, sus demonios, los ángeles también pudieron conocer a Job y vieron a Job que se regocijó en el sufrimiento. Este es un hombre especial. Él sabiamente no habló de inmediato, sino que nos dice que se levantó en silencio, recopilando sus ideas, y rasgó su manto, rasuró su cabeza, mostrando el duelo y el dolor que sentía, pero no habló. No profirió palabra alguna en contra de Dios y ni siquiera se quejó. Luego se postró en tierra, mantenió su compostura, derramando su alma en adoración a Dios. Pasar la prueba, hermano, no significa que el sufrimiento va a parar. Así como el dolor no necesariamente está relacionado con el pecado, así tampoco el pasar la prueba significa que ya estamos libres de la aflicción. Dios muchas veces nos cuece en fuego, lento, para que terminemos con un mejor sabor. A veces quedamos dorados, pero por dentro quemados. Mejor que nunca. Es peor que estemos llamados a permanecer firmes. Ya sabemos, Efesios 6, 10 al 13 nos habla de vestirnos de la armadura de Dios. 1 Pedro 5, que debemos de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Y número final, su poder está en nosotros, hermanos. Pero él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y por eso se regocije mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es el ejemplo del apóstol Pablo. Así que podemos aprender algo nuevo en medio de cada situación. El apóstol Pablo también tuvo enfermedades, dificultades, pero aprendió a regocijarse en medio de todas ellas. Lo insultaron, lo persiguieron, sufrió gran manera por amor a Cristo, pero él sabía que Dios no lo abandonaba jamás. Al igual nosotros también contamos con el poder sustentador de Dios, que renueva nuestras fuerzas, nos ayuda a continuar firmes en la fe de Cristo. Hermanos, en conclusión, recordemos que la vida de Job, ahí la tenemos. Job era rico. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, etcétera, etcétera. Y era aquel varón más grande entre todos los orientales. Job, hermanos, fue un hombre que guardó su corazón. Job era un hombre que se preocupaba por la vida de su familia. Job era un hombre sabio. Nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. Pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a pasar, pero recordemos que su poder está en cada uno de nosotros. Y como dice ahí ese texto en pantalla, podrán desfallecer mi cuerpo, mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón
y Él es mi herencia eterna. Dios me les bendiga y gracias por su atención. Wow, qué buen mensaje, hermano. Gracias, hermano Eduardo. Hemos quedado para adentro, como dice, esta gran exposición que nos ha hecho de este hombre maravilloso. Y al mirarnos, siento minimizado mi actitud muchas veces frente a la situación que nos puede dejar esta tremenda enseñanza de este hombre tan íntegro. Vamos a orar a Dios por su palabra, vamos a orar a Dios para que la lección de esta noche nos ayude en la consideración que el hermano nos ha hecho acerca de estas problemáticas que muchas veces rodean nuestra vida. No sé si está mi hermano Feliciano por ahí, hermano Feliciano con hermana Luz Dari. Estará por ahí el hermano para que nos pueda guiar en la oración de despedidas. Ahí está mi hermano. Hermano, te agradecería si nos puedas llevar en la oración para dar gracias por esta tremenda lección que mi hermano nos ha presentado esta noche y orar por algunos enfermos que tenemos allí. La lista está el hermano Lucas, está Súa García, está el hijo de la hermana Francia, está Arnulfo, está Itiana, la nieta de mi hermano Oswaldo, y está Steven, su yerno parece que quedó su hijo, pero allí están. Vamos a orar por aquellas personas y también a dar gracias a Dios por habernos convocado esta noche acá en pantalla para recibir esta muy buena lección. Hermano Feliciano, por favor, si puedes abrir tu micrófono para que nos pueda ya estar guiando en la oración de despedida. Oremos, hermano. Bien, bien, hermano. Bien, gracias a Dios. Gracias también a ustedes por el trabajo que hacen de animarnos unos a otros a través de la predicación de la palabra de Dios y de cada expositor. Que Dios les bendiga y pues nos siga ayudando a seguir adelante en este camino. Oremos, familia. Bendito Dios y Padre eterno, toda gloria, toda honra y toda alabanza es para usted. Usted es digno de todo ello, Señor, porque todo existe por su divina voluntad. Gracias le queremos dar en esta noche por su palabra expuesta, Señor, a través de tu siervo Osvaldo. Le pedimos por él, Dios, que nos trajo el mensaje en esta noche, que tú lo sigas bendiciendo, que tú lo sigas usando grandemente y que le des pues la salud y una vida espiritual en abundancia. Bendiga también su hogar, su familia y todo lo que él haga. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones, por la vida, por estar delante de su presencia, por hacernos parte de su familia. Gracias por amarnos tanto y demostrarnos a través de la venida de Jesús a venir y sufrir aquí, dándonos la muestra, Dios, de lo que es un sufrimiento. Gracias por este mensaje de que debemos aprender a sufrir para bien. Dios, quizás muchas veces te hemos fallado. Perdónanos, Padre, por nuestros errores y ayúdanos a corregirnos, a aprender, Señor, a discernir. Guarde, Dios, nuestros pensamientos, guarde nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros labios, Dios, nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a aprender a vivir como tú quieres. Fórmanos, Señor, a la imagen de tu Hijo. Y guíenos, Señor, siempre a través de la luz de su palabra. Padre, bendiga a cada oyente, a cada hermano que estuvo presente hoy día. Y también bendiga a aquellos que van a beneficiarse de este mensaje a través de este estudio que queda ahí grabado. Dios, ayúdanos a ponerlos en práctica. Ayúdanos a aprender y también a compartir, Señor. Use nuestra vida grandemente, Señor, para su obra, para su gloria, Padre. Vamos a poner en sus manos las peticiones de los hermanos. Oramos por Steven. Que tú obres, Señor, en él
Tú conoces, Señor, su problema que esté pasando. Requerimos de tu ayuda, Señor, ya que todo depende de ti y está en tus manos, Señor. También le pedimos por Lucas, las necesidades de Lucas, Dios. La familia también. Oramos por él para que tú le des la ayuda necesaria, Padre. Ten compasión y misericordia, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias. Padre, también le pedimos por Sua García. Tú conoces mejor que nosotros lo que esté pasando. Señor, mire y obre usted, Señor, ya que usted es el médico, ya que usted es el Todopoderoso. Le pedimos, Señor, que obre conforme a su sabiduría, lo necesario. También le pedimos, Señor, por el hijo de la hermana Francia. Padre, tú conoces cómo una madre, cómo la familia se preocupan y sufren. Y oramos por él. Padre, déles de tu ayuda. Señor, compadécete, Señor, de cada uno de ellos y dales esa fortaleza para salir adelante de todo ello, Señor. También le pedimos por la hija de la hermana Tatiana. Dios, en tus manos están nuestras vidas. De ti dependen todo ello, Señor. Por favor, Padre, dale tu ayuda. Supla usted las necesidades de Dios a través de influencia de la medicina, de los médicos. Tú conoces cómo hacerlo, Padre, y tú sabes. Señor, por el hermano Anulfo también, que tiene el problema del colon, y por su esposa y su hijo. Señor, y también por todos los hermanos, que no mencionamos su nombre, pero muchos de ellos están pasando dificultades, problemas familiares. Algunos se han apartado de la verdad, algunos han menguado en la fe, y algunos, Señor, no tienen trabajo. Te pedimos que le des un trabajo. También hay familiares de ellos, amistades, y oramos por ellos también, para que tú, Señor, restaures, y también la familia que se distorsionan, se separan, los matrimonios, y también por las personas en el mundo, Dios, para que puedan aceptar tu palabra y que no endurezcan su corazón. Ayuda, Señor, a ser instrumentos útiles para llegar a ellos a través de tu palabra. Danos, Padre, el denuedo para poder hacerlo. Te pedimos por la situación que se vive en Chile, Dios, que tú obres, Padre. Siempre tú tienes el control y siempre nos hablas de una u otra manera, Dios. Ayuda para que muchas personas vengan a buscarte, Señor, y a conocerte y a saber del plan que tú tienes con la humanidad, con tu creación. Padre, gracias nuevamente. Pedimos, Dios, que usted tome el control de todo, Padre, y se haga pues conforme a su voluntad. Te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Señor. Hermano Néstor, tiene usted la palabra. Su micrófono, por favor. Bien, hermanos, estuvo ahí la hermana Alicia Zamora, Marcelo Tolosa, Susana Treviño, Arnulfo Cárdenas Tobar, Hernán Castellano González, Emigdio Ruano Vargas, Isabel Ramos, César Morales, Rubiela Cortés López, Arelis Casadilla Moreno, José Tony Castro, Mauricio Reyes Pérez, Mercedes Salas, Vanessa Vega Araya, Joel Alana Velázquez, Seila Olinda Soto. Todos ellos estuvieron escuchando ahí este poderoso mensaje que nos dejó el hermano Osvaldo Moreno. Así que los invitamos que lo pueden volver a escuchar, porque dan ganas de volver a escucharlo de nuevo. Más tarde, si quieren, aquí en Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA, pueden suscribirse, dejar sus mensajes, sus opiniones y lo que quieran escribir. Vamos a dejar hay saludos aquí. Hay cosas que dice Susana Treviño, dice saludos y bendiciones a su palabra hoy predicada. Dios bendiga a cada uno y gracias a nuestro hermano Osvaldo Moreno por su buen tema. Hernán Castellano González, buenas noches hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos. Emigdio Ruano Vargas dice saludos cordiales y sinceros desde Santiago de Cuba. Luego dice
Isabel Ramos, bendiciones, saludos a todos hermanos. Arnulfo Cárdenas Tobar dice, hermanos, alegría y animado de escucharlos. Qué buena enseñanza. Dios, todo, Cristo, nuestra fortaleza. Y dice Rubiela Cortés López, buenas noches, Dios les bendiga siempre, hermanos. Amén. Sí, señora, así debe ser. Orar sin desmayar por nuestros hijos. Yo hago más que orar por mis dos hijos. Saludos y bendiciones. Joel Dalana Velázquez, buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias por la enseñanza. Luego dice Arnulfo, amén. Susana Treviño dice nuevamente, excelente tema, hermano Osvaldo. Me ha ayudado mucho en estos momentos que estamos pasando como familia en la carne. Gracias. Alicia Zamora, gracias, hermano, por el estudio. En mis pruebas es cuando más cerca de Dios me siento y agradeciendo siempre por permitirme estar tomada de su bendita mano. Bendiciones para todos los presentes en esta plataforma. Eso sería, hermano Sergio. Gracias. Muy bien, hermano Néstor. Acá hay también en la plataforma tres hermanos, Ral Mitchell, hermano Cristian Jara me dice que se han tenido que partir para otra plataforma y se nota ahí. Ya la plataforma acá está quedando vacía. Varios hermanos que han partido a otros lugares también para la lección. La hermana Marisa de Figueroa hace amena la lección que el hermano nos ha presentado. No sé si hay algo que quisieran compartir. Hermano Osvaldo, muy buena tu lección. Te agradezco. Ha sido una muy interesante lección. ¿Algo más que quisieran compartir, hermano? Dari dice en chat. La hermana Dari agradece que da la buena noche y déjame ver. Dice, buenas noches, gracias hermano Osvaldo. Nuestro Padre Celestial nos bendiga siempre, nos ayude a estar firmes en Cristo Jesús, no fallar en medio de las pruebas, dice, bendiciones para todos, la hermana Luz. Y los demás ya había mencionado los hermanos que han tenido que salir a otra plataforma. Muy bien, gracias una vez más por acompañarnos. Mi hermana Doris quiere decir algo. Hermana Doris. Sí, hermanito, agradecerle al hermano por su meditación que ha traído esta noche, muy buena. La verdad, muy buena, nos enseña mucho, la humildad nos ha enseñado muchísimo y ha estado muy excelente su estudio que ha traído el hermano. Muchísimas gracias, hermano, que Dios lo siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. Amén, mi hermana. A todos. Gracias, hermano. Bueno, de esta forma estamos llegando al término de la jornada. Gracias por acompañarnos. Gracias una vez más, hermano Osvaldo, por la invitación que la plataforma te ha hecho y estar con esta muy buena enseñanza que el día de hoy nos has impartido. Gracias a los hermanos. Que tengan un buen descanso. Si Dios así lo permite, mañana cerramos esta semana con una otra interesante lección. Buenas noches, mis hermanos, que descansen. Buenas noches. Chao, hermano Mario. Buenas noches, hermano Sergio. Chao, hermano.